Gloria a Dios. Pues le voy a invitar a que abra su Biblia en el capítulo 18 de Mateo. Vamos a ir a la palabra en estos momentos. Hemos estado desarrollando una serie titulada La importancia de la iglesia. Y hemos tenido ya 2 capítulos de esa serie. Usted los puede ver, los puede recordar ahí en nuestras redes sociales, Casa de Pan y Vive Diferente. Ahí están los videos de estas 2 series que hemos tenido. Hoy es la tercera parte de esa serie, la importancia de la iglesia. ¿Y sabe por qué la iglesia es importante? Porque es una comunidad de restauración. La iglesia que conformamos cada uno de los que estamos aquí, la iglesia que somos cada uno de los que estamos aquí, es una comunidad de restauración. Y hoy quiero que me acompañe el capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 15 al 20, pero voy a hacer referencia desde el inicio de este capítulo. Así es de que cuando lo tenga, póngase sobre sus pies porque vamos a leer esta porción de las Escrituras. Mateo 18, del 15 al 20. Pero voy a mencionar algunos aspectos desde los primeros versículos. ¿Ya lo tienen? Muy bien. A mí me gustaría que lo subrayaras en tu Biblia porque este pasaje es para meditar, para reflexionar durante los días venideros. Así es de que vamos a leer Mateo 18:15, dice así, lea conmigo por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que todo lo que atéis, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ocupen su lugar. Quiero iniciar diciendo que este evangelio, el evangelio de Mateo, lo escribió precisamente un judío y fue dirigido para una comunidad judía con la intención de que ellos reconocieran a Cristo como el Mesías prometido. Jesucristo no solamente fue un gran maestro, que sin duda alguna así lo fue. No fue un profeta que sobresalió entre otros profetas. No fue solamente un hacedor de maravillas. Era el ungido de Dios. Era el Hijo de Dios, a través del cual su pueblo iba a experimentar la salvación. Y ese es el propósito de Mateo. Que sus lectores, que eran judíos, a través de lo que él plasmó en el Evangelio, creyeran que Jesucristo era el Rey de Israel. Y no solamente de Israel, ahora sabemos que es el Rey de todos nosotros, de judíos y de gentiles. Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Cada una de las enseñanzas que plasma este Mateo tiene el propósito de resaltar que Jesucristo era el Rey que esperaba Israel. Pero como el pueblo de Israel tenía una expectativa diferente de cómo tenía que ser su rey, porque ellos esperaban a un rey que viniera con todo su poderío militar, social, económico, y estableciera en Jerusalén un nuevo estilo de vida. Ellos pensaban que su rey iba a venir a liberarles del yugo romano, pero no fue así.
Jesucristo vino como un siervo, como alguien que dio su vida a favor de los que necesitaban salvación. Vino como un hombre humilde y por eso no lo aceptaron. Ahora, Jesucristo aquí en el capítulo 18 está enseñando a sus discípulos cuál tiene que ser la actitud de sus seguidores, de sus discípulos, de nosotros como hijos de Dios. Y él habla desde el primer versículo, si ustedes pueden ver ahí en su Biblia, que la actitud de alguien que sigue a Cristo tiene que ser de humildad, de humildad. Si ustedes ven ahí en el capítulo número 18, empieza a hablar acerca de un pequeño, de un niño. Y le dice a sus discípulos que necesitan ser como un niño. A diferencia de los religiosos, de los fariseos, que eran orgullosos, que eran arrogantes, sus seguidores tenían que tener humildad. Y luego, después el Señor habla que sus seguidores tienen que ser hombres y mujeres llenos de amor por la gente. Hombres y mujeres perdonadores. Y es que, amados hermanos, Dios quiere que su iglesia sea una comunidad de restauración, que con un espíritu de humildad y perdón sea un instrumento de alivio para aquellos que han ofendido a Dios y a su prójimo. Ahorita vamos a entrar a los versículos que hemos leído y vamos a ver que ahí hay un problema causado por las consecuencias del pecado. Y es la segunda vez en el Nuevo Testamento que se va a mencionar a la iglesia. La primera vez hablamos en la primera parte de esta serie, cuando el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera referencia en el Nuevo Testamento a la iglesia. La segunda está aquí, en los versículos que hemos leído. Y está en un contexto de restauración. Y eso es muy importante, porque la iglesia es un instrumento que Dios quiere usar para traer restauración a la vida de las personas por medio del perdón y de la humildad. Esos dos elementos conjugados, amalgamados, pueden manifestar la restauración que las personas necesitan el día de hoy. Así es de que la iglesia tiene que ser un instrumento. Los discípulos del Señor estaban llamados a ser como niños, es decir, a tener un espíritu humilde en comparación a los religiosos, que eran orgullosos. Luego el Señor enseña acerca de la importancia de no ser piedra de tropiezo. Usted puede leer los primeros versículos de este capítulo, sino más bien a tener una actitud de proteger a aquellos a los cuales el Señor ha llamado que otros menospreciaban. Específicamente, menospreciaban a los publicanos y a los pecadores. Los religiosos los señalaban así. Ni siquiera se juntaban con ellos, les daban la vuelta. Pero el Señor dice: a ellos que nadie quiere, que son separados, yo los estoy llamando para que me conozcan. Él no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a los pecadores, para que encontraran un estilo de vida distinto a lo que habían experimentado. Así es de que, amados hermanos, el Señor enfatiza también en este pasaje, por medio de la parábola de la oveja perdida, la actitud que primeramente Él tuvo hacia el pueblo de Israel y hacia todos nosotros, viniendo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Usted y yo estábamos en un camino de perdición, pero fuimos hallados por el Señor. Él nos encontró. Él vino en nuestra búsqueda.
y nos rescató de esa condición. Nos restauró de ese camino de perdición. Y es lo que la iglesia hoy puede experimentar, la obra poderosa de Dios. Ahora, en estos versículos que hemos leído, a partir del versículo 15 al 20, el Señor habla acerca de la forma, de cómo los discípulos deben actuar cuando un hermano les ha ofendido. Quiero que vayamos a estos versículos y veamos desde el versículo 15 de una manera más pausada lo que dice la Escritura. Inicia diciendo por tanto, es decir, que se conecta con lo anterior, se conecta con la parábola de la oveja perdida, donde el Señor va y la restaura y la salva, donde Él atiende y protege a los pequeños, donde Él está hablando de la humildad. Entonces, cuando llega una situación como esta, de la cual va a hablar el Señor, miren qué situación el Señor describe aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu prójimo, si el que está a tu lado, con el que convives, con el que vives cada día, peca contra ti, te ofende, te lastima, te produce una herida a causa de sus palabras, de sus actitudes, de sus acciones. Y quiero decirles y recordarles que esto es parte del día a día. Todos los días tú y yo estamos expuestos a multitud de ofensas, de situaciones donde recibimos el impacto de las ofensas de los que nos rodean. Y en algunas ocasiones, pensemos en esto, nosotros mismos somos los que ofendemos. Nosotros somos los que dañamos, los que perjudicamos a la gente con la que convivimos. Les producimos dolor, heridas, porque nuestras palabras no son dulces, sino son duras, hirientes, a veces maldicientes, por nuestras actitudes de rechazo, de incomprensión o por nuestros actos. ¿Quién alguna vez ha sido un ofensor? ¿Ha lastimado a alguien? ¿A cuántos han ofendido alguna vez? ¿Verdad? O sea que podemos decir que ofendemos y somos ofendidos. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos que si el hermano que está a tu lado te ofende, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y mira, dice el versículo número 15, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Sí. En el supuesto caso que el que está a tu lado te haya ofendido en el último tiempo. Sí. A ver, voltea a verlo. En el supuesto que haya hablado mal de ti, que haya dicho algo incorrecto, que te haya lastimado, en el supuesto, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí viene la enseñanza del Señor. ¿Con qué propósito? El Señor dice estas palabras, de traer restauración a la vida de una relación que ha sido rota por el pecado. Porque dice, si tu hermano peca contra ti. La palabra pecar allí es un acto que causa dolor, que causa quebranto, que rompe la armonía, que aparta del camino a una persona. Porque eso hace el pecado. El pecado hace que nos desviemos del camino que el Señor ha marcado. El pecado hace que erremos al blanco. El pecado produce un abismo, no solo entre Dios y nosotros, sino entre las personas que nos rodean.
Y entonces el Señor quiere, a través de esta enseñanza, que las relaciones sean restauradas. No podemos vivir, no debemos vivir cargando una ofensa en nuestras vidas. Ahora, aquí lo primero que el Señor está diciendo es precisamente para aquel que ha sido ofendido. No le habla al ofensor, porque muchas veces el ofensor ni siquiera se da cuenta que lo ha hecho. No sé cuántos de ustedes han escuchado cuando la gente tiene que pedir disculpas o perdón, se expresa de la siguiente manera: si en algún momento, si de alguna forma mis palabras te han ofendido, perdóname. Yo no me he dado cuenta, pero si tú dices que te he ofendido, perdóname. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué significa? Que el ofensor ni siquiera se da cuenta. No, pues yo te hablé normal. Yo te dije las cosas que yo sentía. Pero es por eso que la restauración de las relaciones no viene a través del ofensor. Viene a través del ofendido. Entonces, si tú has sido ofendido por alguien, alguien ha pecado contra ti, alguien te ha dañado, alguien te defraudó, alguien no te pagó lo que te debía, alguien te quedó mal, que eso es muy común, tú tienes que ir a hablar con él. Y tienes que ir primeramente en privado, tú solito. Tienes que ir con tu hermano y tienes que expresarle que a través de sus palabras, a través de sus actitudes, a través de sus acciones, ha pecado no solo contra Dios, sino contra ti. Ahora dice la palabra que si el ofensor reconoce y dice: verdaderamente me he equivocado, lo que hice estuvo mal, me arrepiento de esa situación, pues ahí se va a restaurar la relación. Ahí se acaba todo esta situación tan dolorosa, tan dolorosa. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios saben que es bien doloroso vivir enojados con el esposo? ¿Sí? ¿Alguien ha descubierto eso? Sí. Mira, ni la comida te sabe. ¿Ah? Ya no se te atraganta aquí, ¿sí? Ya no puedes dormir bien, ya no puedes vivir tranquilo. Hay un pensamiento ahí recurrente: algo pasó, no estamos bien. Y muchas veces queremos normalizar eso, pero no lo podemos hacer. Entonces, lo primero que el Señor enseña es que el ofendido tiene que tomar la iniciativa para buscar la restauración del hermano que con sus palabras, actitudes o hechos te hirió, te lastimó. Y si él reconoce, habrá restauración. Pero si no reconoce, entonces viene otro proceso, otra etapa. Tienes que tomar a uno o a dos personas, hermanos, y ir con él y nuevamente hablar. Dice: hermano, nuevamente estoy aquí para que tú puedas entender que lo que hiciste fue incorrecto, fue malo, está en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Y entonces estas dos personas fungirán como testigos de lo que él responde. Pues sí, hermano, ya lo medité desde la primera vez que viniste. Parece que no pasó nada en mí, pero lo medité, y ahora que vienes con los hermanos, reconozco mi equivocación, reconozco que te he dañado en tu persona, en tus bienes, en tu dignidad. Si este ofensor en esta segunda etapa reconoce, se acabó el asunto y habrá restauración. No olvidemos eso.
Este proceso está buscando la restauración de la comunión entre el ofendido y el ofensor. Y esta palabra es para todos aquellos que hoy traemos una molestia, que traemos algo atravesadito por aquí con alguien que está inconforme porque esa persona le ha tratado mal. Si tú como ofensor no tomas la iniciativa, el problema no se va a solucionar. ¿Sabes cuándo el ofensor va a venir a pedirte perdón? Nunca. Porque no se da cuenta. Porque él está en su propio pensamiento. Pero tú, que has recibido la ofensa, tú puedes tomar la iniciativa y restaurar todo eso. Bueno, si a pesar de esas 3 personas ya contigo, la persona no responde, no reconoce su daño, entonces, ¿a quién vamos a acudir? A la iglesia. Ahí entra la comunidad de fe. Ahí entra la comunidad de hermanos, como los que están hoy aquí a nuestro alrededor. Y hermanos, la comunidad de fe, la iglesia, está colocada por Dios para que las relaciones que se quebrantan, que se rompen continuamente, sean restauradas. La iglesia es un instrumento poderoso en las manos de Dios para que los pleitos entre cónyuges se resuelvan. Diga que está a tu lado, eterno. Para que los pleitos entre hermanos tengan solución. Para que las discusiones entre padres e hijos también se solucionen. Dios ha levantado una comunidad de fe para que vivamos con relaciones saludables, para que podamos tener una convivencia restaurada de todo aquello que la puede afectar. Miren, Dios está muy interesado en que tengamos relaciones sanas, saludables. De que yo no esté peleado con usted, ni usted esté peleado conmigo. Dios está buscando nuestro bien, la restauración de lo que se quebranta por el trato diario que tenemos con las personas. Piénselo bien. Y por ahí usted y yo tenemos una situación que necesita restauración, que necesita la intervención de Dios. Y el lugar donde nos podemos dar cuenta, hermanos, miren, por eso es importante la iglesia, porque es un lugar donde nos podemos dar cuenta que no somos del todo dulce como parecemos. De que hay algo ríspido en mi carácter. De que hay algo que yo tengo que ver de mí mismo que necesita ser moldeado por Dios. La comunidad de fe es un espejo donde nos podemos mirar y ver nuestra necesidad de ser transformados por Dios. Donde podemos ser exhortados, donde podemos ser animados, donde podemos ser fortalecidos por los demás miembros de la iglesia, para que tengamos relaciones saludables, para que experimentemos el poder de Dios en medio de nosotros. Mire, te voy a leer algo importante. El Señor formula 3 hipótesis aquí, 3 escenarios, para saber tratar con las consecuencias que produce el pecado. El pecado tiene consecuencias devastadoras.
Y no solamente nos afecta a nosotros si lo cometemos, sino afecta a todos los que nos rodean. Mi pecado te afecta a ti y tu pecado me afecta a mí como comunidad de fe. La actitud individual, la actitud que tengamos, hermanos, como lo enseña el Señor en el capítulo 18 de Mateo, de humildad y perdón, es el talante, es la manera de actuar de una comunidad que está ejerciendo la enseñanza de Cristo, que está viviendo en armonía con lo que Dios nos muestra, nos revela a través de su Hijo. Que seamos perdonadores, que seamos mansos y humildes de corazón, que busquemos la reconciliación, que busquemos la restauración. Y un instrumento poderoso es la iglesia. Ahora, aquí tengo unas preguntas muy importantes y quiero hacerlas reflexivas. ¿Quién nos puede corregir? ¿Quién me puede corregir? A ver, cuestiónense eso. Díganlo conmigo. ¿Quién me puede corregir? ¿Quién? ¿Quién tiene la gracia, la autoridad, la facultad de corregirnos? Ay, pastor, pues Dios. Sí, desde luego. Pero entre nosotros, entre la iglesia que somos, entre la familia espiritual que formamos, ¿quién te puede corregir? ¿Quién? ¿Quién? Apúntalo por allí, aunque sea en chiquito. ¿Sí? ¿Quién nos puede mostrar nuestras equivocaciones? ¿Quién nos puede decir, hermano, lo que estás haciendo es incorrecto? Estás equivocado. Así no se hacen las cosas. Bueno, pues es mi vida y a ti qué te importa. Esa no es la actitud, ¿verdad? Nuestra. Esa es la actitud de alguien que no conoce a Dios. Pero en esta comunidad de fe, ¿quién te puede decir que estás equivocado? ¿Quién? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hermanos? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿Hay alguien que te puede decir estás mal, hermano? ¿Sí? Y que lo aceptes, lo reflexiones y digas, híjole, creo que sí me he equivocado un poquitín, ¿sí? En algo estoy fallando, ¿sí? Ahora, ¿quién nos puede ayudar a restaurar una actitud rebelde en nuestra vida? Una actitud de desobediencia, una actitud de estar en contra de lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Quién puede venir a decirnos, hermano, eso que estás viviendo es desobediencia a Dios, es rebeldía a Dios? Claro que con cariño, con amor, con dulzura, pero ¿quién nos puede hacer ver que estamos siendo rebeldes a Dios? ¿Quién? ¿Quién de la iglesia es esa persona? ¿Quién entre nosotros? Algunos pudiéramos decir, pues nuestros pastores, ¿verdad? Y otros, pues ¿qué me va a decir este pastor? ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ayudarnos a restaurar una actitud rebelde? Porque a veces nos consideramos que somos buenos, que hacemos las cosas bien, pero muchas veces estamos siendo desobedientes a Dios. ¿Quién nos puede alentar a una vida de comunión, de restauración en nuestras relaciones, a no estar enemistados? Mire, con nosotros mismos, primeramente. ¿Usted ha visto personas que se les nota en el rostro que están enojados con ellos mismos? ¿Sí? ¿Ha visto alguna vez ese semblante? ¿Sí? O sea, el primer enojo que están guardando es contra ellos, y después contra el que se les ponga enfrente. ¿Sí? Entonces, ¿quién
nos puede alentar a una vida de restauración en la relación con nosotros mismos? Para que tengamos paz, para que tengamos quietud. ¿Quién nos puede alentar para que nosotros tengamos una relación adecuada con Dios? Primero con nosotros mismos y luego con Dios. Y luego de tener una relación adecuada con Dios, con los que nos rodean. ¿Quién? Tenemos que identificar el día de hoy quién nos puede ayudar, porque lo necesitamos. Porque vivimos en un mundo de ofensas, en un mundo de quebrantos en las relaciones. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cuál sería la respuesta en este contexto que hoy estamos hablando? La iglesia. Exactamente esa sería una respuesta adecuada. La iglesia, la comunidad de fe que conoce la voluntad de Dios, que te ama. Esa comunidad tiene la facultad dada por Dios para exhortarnos y que vivamos conforme a su palabra. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad suficiente para atar en la tierra y que sea atada en el cielo. En ese contexto de la restauración de las relaciones se da ese texto. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad de que si se desata en la tierra, se desata en el cielo. En el contexto de la restauración de aquellos que necesitan tener una relación adecuada con su prójimo, con Dios y consigo mismo. Y luego, unos versículos que a veces los sacamos mucho del contexto. Mira ahí el versículo número 19. Recuerda que estamos en el contexto de que la iglesia es un instrumento de restauración de las relaciones. Mira lo que dice el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En este contexto, ¿quiénes son esas dos personas? El ofensor y el ofendido. El ofendido y el ofensor. Si te pones de acuerdo con el que estás a pleito, Dios va a intervenir en esa circunstancia. Dios va a obrar, porque entonces entras en una restauración de la relación. ¿Sí? No es de que nos juntamos dos personas y oramos y decimos, Señor, haznos millonarios. Nos ponemos de acuerdo, Señor, entre mi esposa y yo, para que tengamos muchas riquezas. Esa no es la aplicación de ese versículo. Es cuando ella y yo discutimos. Es cuando ella y yo estamos enojados. Cuando tenemos una separación, es cuando podemos entender el propósito de este versículo. Que si nos ponemos de acuerdo, Dios puede hacer una obra poderosa en medio de nosotros. ¿Ya ven cómo luego sacamos los textos fuera de su contexto? ¿Sí? Es la restauración de las relaciones donde tenemos que ponernos de acuerdo. No, pastor, es que desde hace 15 años yo no toco este tema. No, porque no entiende. Esa persona no entiende. ¿Sí? Pues entonces el Padre Celestial, con toda su gloria, con toda su majestad, no puede hacer nada. Hasta que tú te pongas de acuerdo con Él, hasta que yo me ponga de acuerdo con Él y podamos decir, necesitamos de Dios, que Dios intervenga en nuestra vida. Y ahora otro texto más sacado de contexto que otra cosa. El versículo 20. Versículo 20, mire, vean en su Biblia. Mire, y quizá usted lo ha dicho muchas veces fuera de su contexto.
Dice así el 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿de quién acaba de hablar en unos versículos atrás? Del ofensor y de los testigos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la Escritura? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y sabe cuándo lo usamos? Cuando invitamos a 20 hermanos y solo llegan 3. Ahí lo usamos, ahí lo aplicamos. No, hermanos, ya ven que dice la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí va a estar el Señor. Esa no es la aplicación. Por eso tiene que estudiar interpretación bíblica en el instituto local. Dicho sea de paso. Está dado en el contexto de una comunidad de fe que es restauradora de las relaciones quebrantadas por el pecado. Cuando 2 o 3 entienden que no podemos vivir en división, que no podemos vivir en enemistad, que no podemos vivir en pleito, que no podemos vivir en discusión, cuando 2 y 3 o 3 entienden la importancia de la restauración de las relaciones, ahí está Dios en medio de nosotros. Ahí está Dios. Y hay muchas familias quebrantadas por el pecado, divididas, hermanos que no se hablan, padres e hijos enemistados, cónyuges separados, viven juntos, pero no revueltos, separados. Necesitamos que la iglesia nos exhorte, como el día de hoy, para que nosotros tengamos relaciones sanas, restauradas por Dios. Porque Dios habita allí, en la unidad. Porque Dios habita en medio de su pueblo. Donde están 2 o 3 que se ponen de acuerdo. Sí. ¿Con quién traigo pleito hoy? Piénselo tantito. ¿Con quién? ¿Quién? ¿A quién traigo aquí entre ojos? ¿Quién me la hizo? ¿Quién? ¿Quién me la va a pagar? No. Tenemos que tomar los recursos de Dios. La iglesia puede restaurar. La iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para ser un instrumento que restaura al que hoy está lejos de él. Es un sufrimiento, hermanos, vivir en un quebranto de relaciones. Por eso Dios quiere manifestar su gracia a través de la iglesia. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y primeramente le damos gracias a Dios por la iglesia. Sí. Vamos a convenir una cosa, que en la iglesia alguien nos puede corregir. ¿Sí? ¿Podemos hoy decir, en la iglesia el Señor puede tener a alguien que me corrija? ¿Sí? Y vaya como somos, vaya. ¿Sí? Yo en algunas ocasiones le he preguntado a la gente así directamente, así. Cuando estamos hablando de algunos asuntos, ¿quién te puede corregir? ¿Quién? A ver, dime. ¿Quién? Para hablar con él. Para pedir su ayuda. Porque tiene que haber restauración en nosotros. ¿Quién nos puede decir la verdad? Con gracia, con amor. Pero ¿quién nos puede decir, estás mal? ¿Quién? ¿Hay alguien? Entonces hay que darle gracias a Dios por la iglesia. ¿Sí? Y yo quiero llamarles a que vengamos aquí y le demos gracias a Dios por la comunidad a la que pertenecemos. Porque aquí va a haber restauración poderosa de Dios.